La noche en que pensé que perdería a mi hijo por el hambre y la vergüenza de no poder sostenerlo, casi vendí la única herencia que me quedaba de mi familia, una Biblia antigua, pesada y silenciosa, que parecía cargar mucho más que palabras sagradas. La sostuve entre mis manos con la intención de cambiarla por dinero suficiente para sobrevivir algunos días más. No imaginaba que, dentro de esa cubierta desgastada, existía algo escondido durante 7 décadas, algo que transformaría la desesperación en destino. Las cuentas estaban regadas sobre el piso frío de la cocina, avisos en rojo, fechas vencidas, amenazas de desalojo. Mi hijo dormía en el cuarto de junto sin saber que, quizás en pocos días, ya no tendríamos ese techo. Sentía el peso del fracaso aplastándome el pecho. Fue entonces cuando la Biblia se me cayó de las manos. Y el sonido que resonó no era el de un libro común golpeando el suelo. Era un sonido denso, hueco, metálico. Un sonido que no correspondía al papel. El corazón se me disparó. Di vuelta el libro bajo la luz del foco débil y noté algo extraño en el lomo. Una costura irregular, casi invisible, como si alguien hubiera escondido un secreto ahí y esperado décadas para que fuera encontrado. Esa noche, yo no estaba buscando riqueza, estaba buscando un milagro. Y lo que descubrí dentro de aquella Biblia no era solo dinero antiguo ni documentos olvidados. Era una revelación enterrada por la propia familia. Era la prueba de que, a veces, el mayor tesoro no está bajo la tierra. Está escondido en las manos de quien aprendió a esperar. Durante mucho tiempo creí que las historias de personas comunes que encuentran tesoros eran exageraciones inventadas para alimentar la esperanza ajena. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Alguien del montón, agobiada por deudas, tratando de proteger a mi hijo de la realidad cruel de los adultos. Pero aquella Biblia heredada de mi bisabuela nunca fue solo un objeto religioso. Ella siempre decía que ese libro había sostenido a la familia en los tiempos más difíciles. Yo lo interpretaba como fe, como fortaleza espiritual, nunca como algo literal. Solo que la vida tiene una manera muy curiosa de llevarnos exactamente al punto donde necesitamos voltear a ver lo que hemos ignorado por años. Si te gustan las historias reales narradas con profundidad, sobre gente común que encuentra tesoros escondidos y cambia completamente de vida, suscríbete al canal ahorita. Dale like para que más personas encuentren esta historia. Y en los comentarios escribe desde qué estado de México o desde qué país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia. Ahora respira profundo, porque lo que estaba escondido en aquella Biblia atravesó 3 generaciones en silencio, esperando exactamente la noche en que yo estuviera a punto de rendirme. Siempre guardé aquella Biblia en el fondo del ropero, envuelta en una tela blanca ya amarillenta por el tiempo. No por devoción constante, sino por respeto. Era lo último que mi bisabuela sostuvo antes de morir. Ella decía que ese libro había atravesado la revolución, crisis económicas y pérdidas familiares. Yo escuchaba esas historias cuando era niña, sentada en el piso de su sala en Oaxaca, observando sus dedos arrugados acariciar la cubierta oscura. Después de que ella partió, la Biblia llegó a mí como símbolo. Nada más. Los años pasaron. La vida se fue poniendo difícil. Mi matrimonio se terminó. Las deudas se acumularon. Vendí muebles, prendas sencillas, hasta recuerdos que prometí nunca tocar. Pero la Biblia la conservé. Esa semana en particular, sin embargo, la desesperación era más grande que el apego. El dueño del departamento ya había avisado que no podía esperar más. Necesitaba dinero de inmediato. Fue entonces cuando mis ojos cayeron sobre el ropero. La tomé con una intención práctica. Quizás algún coleccionista pagaría algo por un ejemplar tan antiguo. Quizás alguna parroquia o una librería del centro histórico tendría interés. Mientras la sostenía, sentí el peso otra vez. Un peso extraño, concentrado en la parte central de la cubierta. Fue en ese instante cuando empecé a darme cuenta de que esa herencia nunca fue solamente espiritual. Puse la Biblia sobre la mesa y examiné cada detalle bajo la luz de la cocina. El lomo parecía más grueso de lo que debería. Pasé el dedo lentamente y sentí una pequeña ondulación bajo el cuero. Tomé unas tijeras de costura. Las manos me temblaban. Una parte de mí tenía miedo de destruir algo sagrado.
Otra parte estaba impulsada por pura necesidad. Corté una puntada casi invisible. El cuero se abrió levemente. Adentro había una capa extra. Un compartimento artesanal hecho con muchísimo cuidado. Cuando deslicé los dedos ahí dentro, sentí papel rígido. Y algo metálico. Saqué el primer objeto. Monedas antiguas, envueltas en una tela fina. El brillo opaco indicaba mucha edad. Después, un sobre sellado con cera ya quebradiza. Por último, un documento doblado, amarillento, con firma antigua y sello oficial. El corazón me latía como queriendo salirse del pecho. Aquello no era imaginación, era real. Abrí el documento con extremo cuidado. Era un registro de propiedad rural con fecha de más de 70 años atrás. El nombre de la propietaria estaba ahí. Mi bisabuela. Siempre escuché que aquellas tierras se habían perdido por deudas antiguas. La historia familiar decía que todo había sido embargado. Pero el papel mostraba otra verdad. La transferencia nunca se había completado. Había una pendencia legal que interrumpió el proceso. Y después de eso, silencio. Mi bisabuelo murió poco tiempo después. La familia se dispersó. Nadie revisó el caso. Mi bisabuela guardó el documento y lo escondió, no como un recuerdo amargo, sino como una garantía silenciosa para un futuro que quizás ella ya sabía que llegaría. Al día siguiente fui al Registro Agrario Nacional, con las manos sudando. Presenté el documento. El funcionario lo analizó con expresión seria. Desapareció por casi 40 minutos. Cuando regresó, trajo registros digitalizados. La propiedad seguía registrada a nombre original. Nunca hubo actualización definitiva. Las tierras, ahora cercanas a una zona de alto valor cerca de la ciudad, se habían vuelto extremadamente valiosas. Sentí que las piernas me flaqueaban. No era solo dinero, era estabilidad. Era educación para mi hijo. Era seguridad. Mi bisabuela nunca perdió aquellas tierras. Las preservó en silencio. Meses después, la venta se completó de manera legal. Una parte del dinero se invirtió. Otra parte garantizó una casa propia. Pero el momento más significativo no fue en el banco. Fue cuando regresé a casa y puse la Biblia restaurada sobre la mesa. Entendí que mi bisabuela no guardó solamente un documento. Guardó una segunda oportunidad. Guardó esperanza concreta. Ella sabía que alguien, algún día, necesitaría más que palabras. Necesitaría una prueba. Y esa noche, mirando a mi hijo dormir tranquilo, finalmente comprendí lo que ella quiso decir cuando hablaba de que aquella Biblia sostendría a la familia en los peores tiempos. Hay secretos que atraviesan generaciones en silencio, esperando el momento exacto para ser revelados. El mío estaba escondido en un libro que casi vendí por desesperación. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que esté pasando por momentos difíciles. A veces, lo que parece solo un recuerdo puede ser provisión disfrazada. Y nunca subestimes lo que tus antepasados decidieron preservar, porque el mayor tesoro puede estar ya en tus manos, esperando el valor para ser descubierto.